En GastroSer hablamos de muchas cosas e intentamos hacerlo con una mirada amplia y con cierto sentido crítico, pero nuestro invitado de hoy acaba de publicar un libro en el que habla de 4 escalas gastrológicas y al leerlas me he dado cuenta de que aquí trabajamos sobre todo la mesológica. Y mesología no viene de lo que ponemos encima de la mesa, aunque podría ser. Nuestro invitado de hoy dice que en esa escala habitan los chiquiteros de su barrio, José Carlos Capel, el pudding de Cabrarroca de Arzac, el último selfie de Quique da Costa con los chefs triestrellados, el plano secuencia de la película Hierve y las camas calientes de los stagiaires, por ejemplo. Nuestro invitado se llama Iñaki Martínez de Albéniz, es sociólogo, trabaja como profesor en la Universidad del País Vasco y acaba de publicar un libro muy estimulante editado por Col & Col, un libro que se llama El idiota gastronómico. Lo tengo aquí entre las manos. Hola Iñaki, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal, Carlos? Dices que la sociología es la ciencia del contexto, ¿no? Empiezas hablando de un bodegón y dices que para analizar eso desde una perspectiva sociológica tenemos que quitar los elementos principales, ¿no? La naranja, el pollo, el huevo y fijarnos en todo lo que hay alrededor. Sí, la idea es esa, ¿no? Yo tenía que encontrar un lugar desde el cual hablar de la gastronomía, asumiendo que yo de gastronomía no sé. Entonces, para encontrar ese lugar, tuve que apartar aquellos elementos de los que no conozco demasiado, que son los relacionados con la comida, con las artes culinarias, y remitir al contexto, ¿no? Entonces, no fui a buscar a Wall-E, quité a Wall-E y me fijé en la gente que acompaña a Wall-E, ¿no? En el contexto, porque la sociología efectivamente no habla tanto de gastronomía, sino de las condiciones de posibilidad de todos aquellos procesos sociales que posibilitan un hecho social como el gastronómico, ¿no? A veces cuesta seguirte porque manejas un lenguaje académico, otras veces no, te pones más gamberro o más coloquial, pero acabas desarrollando ideas muy interesantes, eso sí. Por ejemplo, cuando hablas del trato que se le da en la televisión a temáticas como el clima o como la alimentación, bueno, pues lo haces desde un punto de vista muy crítico, ¿no? Como de alguna manera estamos banalizando temas muy importantes. Sí, lo que quiero decir básicamente es que dos cosas que son muy cotidianas y con las que tenemos una relación de cierta familiaridad, como el comer y hablar del tiempo, que es lo que se hace en los ascensores, ¿verdad? Son realmente dos facetas o dos ámbitos que de los más importantes, de los más relevantes a la hora de construir el entorno, el mundo en el que vivimos, ¿no? Y precisamente porque son banales no les damos importancia. Entendemos lo banal como lo carente de importancia. Yo lo banal lo entiendo como lo que realmente estructura la vida cotidiana, porque está permanentemente presente. Tendemos a no hablar de aquello que tenemos en primer plano. Yo creo que tanto la comida como el clima son dos aspectos que no pueden estar en manos de cualquiera, porque si están en manos de cualquiera se tiende a hacer cierto periodismo o cierta información amarillista que busca el suceso, lo espectacular, y realmente no penetra en la complejidad que hay detrás del clima. La emergencia climática es un problema que tenemos que abordar de alguna forma, y cómo nos alimentamos y cómo producimos esos alimentos que luego ponemos sobre el plato, que está directamente relacionado también con la emergencia climática, ¿no? Me voy a saltar aquí muchas explicaciones que das en el libro, pero una de las conclusiones es que la gastronomía tiene pendiente su 15M y así como en el 15M nos llegaron nuevos conceptos o resignificamos algunas palabras, ¿no? Como casta, como estafa, como indignados, ¿no? Tú en el libro también propones un nuevo vocabulario en el que de repente aparecen términos como gastrología, como conversación, como fugitivos, ¿no? ¿En qué tiene que consistir ese 15M de la gastronomía? El 15M, cuando sucedió, consistió en un replanteamiento de la concepción o la noción de lo político. No tanto quiénes nos representan, sino cómo representamos la política. Es decir, fue un movimiento informal, desorganizado, una especie de inteligencia viral, colectiva, desparramada, que fue muy certera a la hora de decir que otra política era posible, o que la política que se estaba produciendo entonces, que estaba en manos, digamos, de la parte más visible del sistema político, partidos políticos, políticos profesionales, etc., no nos representaba. Yo he intentado hacer una traslación del mundo de la política al mundo de la gastronomía, intentar, a modo de hipótesis, pensar qué sucedería si aquellos conceptos que hacen de la gastronomía algo
con lo que convivimos cotidianamente y que son presentados sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales, los cuestionásemos críticamente y dijésemos que otra gastronomía también es posible, porque tal como se representa hoy en día, no creo que alcance más que la punta del iceberg de algo que es extremadamente complejo. Yo en el libro he tratado de acercarme a esa complejidad, ¿no? Ya que estábamos hablando de política, no me puedo resistir a hacerte una propuesta. Me encantaría hablar de, por ejemplo, de las elecciones de presidenciales de Estados Unidos con metáforas de hamburguesas. ¿Qué te parecería? Bueno, no sé, la Smash Burger, no sé quién de los dos es, porque me parecen dos cerebros bastante machacados, pero no sé. No me gusta hacer ese tipo de metáforas porque no soy hábil. Dado que carezco del conocimiento culinario, no sabría transportar ese conocimiento y hacer una metáfora política, ¿no? Pero bueno, yo diría que ahí hay dos hamburguesas muy fast food y una de ellas está más machacada que la otra. No sé cómo sabrán, pero los americanos tendrán que decidirlo porque son los especialistas en las hamburguesas. De hecho, han utilizado la hamburguesa para conquistar el mundo. Es una pregunta quizá un poco extraña la que te he hecho, pero quien haya leído el libro sabrá que hablas de un periodista que una vez te propuso hablar de política con metáforas de tortillas de patata. Sí. No dices el nombre del periodista, pero me he sentido aludido, la verdad. La verdad es que en el libro aparece mucha gente que los que formamos parte del sector, yo creo que intuimos los nombres. Tú a veces mencionas y a veces eres más discreto, pero más allá de ese tono académico que no puedes evitar, también a veces sacas pues un tono un poco gamberro, ¿no? Por ejemplo, de Ferran Adrià dices que es la única persona que, hablando de la boca, y dices no se puede comer y hablar a la vez, pero Ferran Adrià habla como si estuviera comiendo, ¿no? Tiene como ese superpoder. Sí, bueno, uno de los criterios fundamentales del proceso de civilización es la separación entre el hablar y el comer, ¿no? No se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Precisamente la última etapa histórica en la que se hizo esto es precisamente en la Edad Media, ¿no? En la que se imponía una lógica mucho más carnavalesca, en el que el comer y el hablar estaban intrincados, ¿no? Estrechamente relacionados. Luego, con la modernidad se produjo esa separación. No se puede comer y hablar a la vez, ¿no? La comida necesita su momento y el habla necesita su momento. El comer nunca puede entorpecer el habla y ni mucho menos el pensamiento. Yo, la broma esta que hago sobre Ferran Adrià, en el fondo es decir que es el superhéroe de la gastronomía, porque es una persona que, como Obelix, cuando cayó en la marmita y vio la poción mágica que le hacía fuerte, Ferran Adrià ya nació hablando y comiendo a la vez. Y probablemente su talento viene de digamos que las consecuencias de mezclar esas cosas que nosotros como sujetos civilizados hemos tendido siempre a separar, ¿no? Yo creo que hay que volver a hablar y comer a la vez, pero hacerlo bien. Yo a quien peor he visto hablar y comer a la vez es, no por casualidad, a los políticos. Los políticos hablan y comen a la vez fatal, pero yo conozco a mucha gente que habla y come a la vez de manera absolutamente maravillosa. Yo creo que tenemos que volver un poco ahí para que no se produzca esta escisión entre la emoción o la sensación y, por otra parte, un pensamiento escindido de todo tipo de experiencia con el comer, ¿no? No es el único momento en el que sale la mala leche con la que observas la escena gastronómica. Por ejemplo, te gusta mucho analizar las palabras y el origen de las palabras, y cuando hablas del parecido entre el sabor y el saber, ¿no? Uh-huh. Hablas de Samantha Vallejo Nájera, de cómo pronuncia ella. Me está sacando a todos los famosos. Bueno, sí, pero creo que es una forma con la que conectas con el público, ¿no? Poniendo ese parecido entre las palabras. Pero volvamos un poco a la tesis. Hay un concepto de estos que tú planteas que son un poco nuevos o que nos suenan nuevos. Dices que la gastronomía, más que un universo, es un pluriverso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiero decir con esa palabra es que la gastronomía tiene muchas capas, muchas dimensiones. Digamos que es un poliedro con muchísimas caras, ¿no? Solo se visibilizan algunas de estas caras. Yo lo que he intentado en el libro es básicamente partir de una noción, llamo, más expandida de la gastronomía. Es decir, dado que no sé nada de lo que el plato contiene y tengo que hablar del contexto en el que ese plato se ha producido, de las condiciones de posibilidad que eso contiene, la comida y todo esto, lo que tengo que hacer es ir a otros ámbitos que intuitivamente o desde el sentido común no definimos como gastronomía. Hay en el libro un pequeño eslogan que dice: la gastronomía va desde el intestino al planeta.
Es decir, aplico una especie de método que yo llamo el método paranoico. Si queremos observar la gastronomía, empecemos a ver gastronomía por todas partes. Y seguramente si vamos con esa intención, veremos gastronomía en ámbitos que hasta ahora no se consideraban gastronómicos. Si yo digo que la gastronomía tiene mucho que ver con la emergencia climática, que es una obviedad ya y la gente lo sabe, estoy abriendo el campo de la emergencia climática para el estudio de la gastronomía, el estudio de los efectos de la gastronomía en ese ámbito. Pero desde ahí, insisto, hasta la microbiota o hasta la calidad del suelo en el que plantamos la semilla que luego dará lugar al alimento con el que nos metemos en el cuerpo. Es decir, el intento es de abrir la gastronomía más allá del plato, más allá de lo más evidente, más allá de esos elementos que desde el sentido común asociamos como una especie de campo semántico con la gastronomía, que son el chef, el restaurante, la receta, el plato. No es un libro de recetas, es un libro en el que prácticamente no se habla de chefs, se habla solo de un restaurante. Por tanto, si un lector va a buscar un libro de recetas, no va a encontrar recetas en este libro. No, es un ensayo, Exacto. Ensayo muy interesante. Además, estas diferentes escalas, es lo que comentaba yo al principio, ¿no? Tú hablas de una escala nano, micro, meso y la planetaria, ¿no? No me acuerdo ahora qué término utilizas. La macro, sí. Todas esas escalas son las que de alguna manera tienen que ver o tú dibujas como la foto completa, ¿no? De hecho, cambias gastronomía por gastrología. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Aquí también acudo a la etimología del nombre gastronomía. Gastrónomo significa algo que está basado o fundamentado en seguir determinadas reglas, determinadas normas, ¿no? Nomos es norma. Y yo trato de sustituir la norma por el conocimiento. Yo creo que estamos en sociedades del conocimiento, en sociedades reflexivas, y lo que tiene que orientar cualquier actividad de esta sociedad, desde la política hasta la gastronomía, ya no tiene que ser la norma. Porque los sujetos son sujetos reflexivos, que son conscientes de las consecuencias que tienen sus decisiones en la vida social, ¿no? Por tanto, yo creo que todo el mundo puede utilizar conocimiento para tratar de abordar cuestiones como la gastronomía. ¿Por qué unos pocos decretan y los demás obedecemos? ¿Por qué no convertimos la gastronomía en una gran discusión, en una gran conversación, en una gran controversia en la que todo el mundo pueda participar desde su propio conocimiento? Por tanto, la idea es hacer prevalecer el conocimiento en detrimento de la norma. Y la gastronomía, desde que ha surgido históricamente, sobre todo la alta gastronomía, estaba basada en la norma y en la obediencia de esa norma, ¿no? Es sabido que las estructuras de las cocinas replicaban las estructuras de los ejércitos, ¿no? En ese sentido, es pasar de una sociedad normativa a una sociedad reflexiva, lo que planteo. Esto tiene mucho que ver con uno de los pasajes que me parece más logrados, más interesantes, más divertidos del libro, en el que partes de dos futbolistas, de Xabi Alonso y de Cristiano Ronaldo, y de una discusión sobre una marca de botas de fútbol, para de alguna manera ilustrar cómo funciona el mundo, dos modelos contrapuestos que también se puede aplicar a la gastronomía. Cuéntanoslo. Sí, bueno, tendría que empezar contando la anécdota, ¿no? Esto fue una conferencia que di en Diálogos de Cocina, que no sabía muy bien cómo plantear, y me pusieron a hablar entre un publicista, un creativo publicitario, y un entrenador de fútbol. Entonces intenté utilizar el fútbol como una especie de analogía para hacer una crítica, si me permites el término, de la gastronomía, ¿no? Y ahí vi que había claramente una gastronomía Cristiano Ronaldo, una gastronomía que va a rematar, a meter goles, cuanto más bonitos mejor, y otra gastronomía, digamos, menos visible, que consiste no tanto en rematar, sino en pasar el balón. Y ahí me surgió, yo soy guipuzcoano, y ahí surgió la figura de Xabi Alonso, cuyo éxito me ha venido muy bien, porque le da cierta coherencia a este símil que estoy haciendo, ¿no? Y es pensar en que hay una gastronomía que busca penetrar, que busca marcar, que busca conseguir goles, conseguir resultados, digamos una gastronomía más resultadista, que busca su propia visibilidad, el reflejo de su imagen en la pantalla del estadio cuando celebra el gol, que es esta gastronomía más mediática, digamos, más visible. Contratos en Oriente Medio. Exacto. Millonarios. Este tipo de cosas. Y la casuística yo creo que es como muy evidente, ¿no? Y otra gastronomía, digamos, más compleja, que no se trata, o que no trata tanto de obtener determinados resultados, sino yo llamo de envolver
o cuidar el fenómeno de la gastronomía, y que consiste en que la gastronomía se relacione con muchas cosas, que el balón se pase a mucha gente, que a su vez se tiene que pasar ese balón, ¿no? Para mí la gastronomía tiene un concepto fundamental, que es el de la relacionalidad. La gastronomía, incluso la alta gastronomía, será más potente si es que se relaciona con más cosas. Y para eso yo creo que hay que abrir las ventanas, ventilar muy bien y tratar de conectar con aquello que hasta ahora no hemos conectado. Es pasar del ecosistema al ecosistema, ¿no? Sí, es otro juego de palabras que se utiliza hasta en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Qué es lo que ancla la gastronomía? ¿La imagen del chef o la complejidad del sistema? Yo ahí utilizo también una imagen que es estrellas o constelaciones. ¿Qué queremos ver? Porque es un juego óptico. Podemos ver las estrellas y su brillo, podemos vernos cegados por ese brillo, y si nos vemos cegados por ese brillo dejamos de ver la complejidad de la constelación. No tanto del sumatorio de estrellas, que también, sino de lo que hay entre cada una de las estrellas. Ese espacio vacío que creo que es el que hay que visibilizar en el mundo de la gastronomía. Cuentas también que la gastronomía se ha convertido ya en un placer que no necesitamos llevarnos a la boca, no necesitamos comerla. Se convierte ya en un producto de consumo con el solo hecho de verla, ¿no? Y ahí entra también el concepto de metacomida, cuando hablamos más de lo que comemos, ¿no? De hecho, yo que soy periodista gastronómico, quiero pensar que gastrológico, pero bueno, ya veremos. En los congresos, que es un tema también que aparece en el libro, la gente se cree que cuando vamos a cubrirlo nos ponemos las botas. Yo vengo a la redacción, ¿no? Y me dicen, ¡buah! Habrás comido una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Y normalmente lo habitual ha sido que pasáramos hambre, porque como se encadena una ponencia detrás de otra, no es un sitio al que se vaya a comer, normalmente se va a hablar o a escuchar o a hacer entrevistas, ¿no? Exacto, ese tipo de cosas. La metacomida tiene un poco eso, ¿no? A mí me ha llegado a decir, tú investigas gastronomía para comer, ¿verdad? Para comer bien. Es el mismo... Pero volvamos un poco a lo que decíamos del hablar y el comer. Yo creo que hay que hablar de la gastronomía, pero no hay que hablar tanto como para que el plato se enfríe. Esta es la imagen. Yo creo que tenemos que hablar y comer al mismo tiempo para degustar el plato mientras se sigue caliente, y no solo comerlo, sino comentar aquello que estamos comiendo. Y creo que la metagastronomía tendría que contenerse un poco, porque creo que a veces hablamos en demasía de lo que servimos. Ahí el storytelling yo creo que se ha llevado un poco a unos extremos que precisamente producen ese efecto perverso de enfriarse la comida, ¿no? Mientras hablamos de ella. Me gusta mucho, volviendo al origen de las palabras, esa descripción de la palabra compañero como la de personas que comen lo mismo y al final tienen una visión del mundo parecida, ¿no? Al final lo que comemos nos hace iguales a otros, nos lleva a crear o a consolidar unos lazos culturales, individuales. Efectivamente, pero no porque compartamos el pan, porque el pan es lo que nos une. Aquí el elemento fundamental es el pan, y es el elemento en el que no reparamos, como si nosotros tuviésemos la voluntad de comunicarnos intercambiando el pan. Hay una intención en este libro, no me quiero poner muy estupendo, pero es que si vamos a hablar de gastronomía, tenemos que darle tanta importancia a lo que no es humano como a lo humano. Tendría que ser una gastronomía simétrica, en el sentido de que los elementos no humanos, el mismo alimento, es tan importante y tiene tanta capacidad de hacer cosas, de agencia, de hacernos hacer cosas, como el cocinero que lo ha cocinado, ¿no? Por tanto, la idea es esta. El vínculo es entre el pan y las dos personas que lo comparten, Y yo he tratado de hablar de esos vínculos, cómo la comida nos vincula más allá de nuestras propias individualidades. Eso es también concebir la gastronomía en un sentido expansivo. Me puedo permitir contar un chiste, ¿verdad? Un chiste de un amigo mío que es artista, que yo se lo cuento a mis alumnos también, que son dos perros que están hablando entre ellos en un parque, y uno le dice a otro, mira lo bien enseñado que tengo a mi amo, que cada vez que le llevo un palo me lo tira. Entonces es un chiste contraintuitivo porque está contado desde la perspectiva del no humano, en este caso del perro, ¿no? Pero nadie repara en la importancia del palo. El palo es lo que vincula a los perros, a los dueños y la situación de estar en un parque, ¿no? Para mí, en la gastronomía tenemos que encontrar qué es el palo. Y para mí el palo es el alimento. Que hablamos mucho de él, pero sin prestarle atención, sin escucharlo, sin dejarnos comer por él. Yo no sé cómo se hace esto.
Yo creo que es una cuestión de sensibilidad. E intuitivamente cocineros y cocineras lo están haciendo cotidianamente, ¿no? ¿Qué ganamos y qué perdemos con el cambio de modelo que lleva a los críticos gastronómicos clásicos a perder influencia, poder, altavoz? Estamos asistiendo a un cambio de paradigma y supongo que tiene algunas cosas buenas y otras malas, ¿no? Cuando nos cargamos la influencia, ganamos la afluencia, el flujo informativo. En el sentido de que ya son unas pocas voces las que tienen la autoridad y esa autoridad se disemina o se desparrama en un público mucho más amplio y, como decíamos antes, en un público que sabe de cocina. Hay mucha gente que va a restaurantes habiendo hecho los deberes en casa, habiéndose documentado sobre el lugar al que van y son consumidores o comensales empoderados. Yo creo que la influencia habría que dispersarla un poco. Y en el periodismo yo creo que tiene que ser un periodismo que funcione no como individualidades que tienen el mismo brillo de los chefs a los que están criticando, sino como una especie de inteligencia distribuida, inteligencia colectiva que se genera dialécticamente, que mejora mucho la conversación en torno a la gastronomía y que puede hacer llegar al público no entendido cuán compleja es la gastronomía hoy en día. Y para eso yo creo que los periodistas, en el libro se dice, en vez de prescribir y decir a qué restaurantes tenemos que ir, ¿no? Voy a un 975, ¿no? Y en vez de transcribir, que es pasar al lenguaje bonito, la filosofía de determinados chefs, lo que tiene que hacer es describir. Y yo insto a los periodistas gastronómicos a que describan todo lo que está sucediendo, a que se pongan, digamos, el traje de etnógrafos y describan simplemente las cosas tan fantásticas que están haciendo muchos y muchas sin que tengan una visibilidad mediática. Porque no sé si no interesa, yo me resisto a pensar que no interese, porque son en sí mismas cosas muy interesantes. Pero probablemente están como ensombrecidas por el brillo de unas pocas autoridades, ¿no? Claro, pero es verdad que los periodistas al final nos debemos también a las audiencias y tú constantemente en el libro elogias la complejidad de las cosas y al mismo tiempo dices que normalmente lo complejo es lo contrario de lo notorio, ¿no? Muchas veces sí. Los periodistas buscamos la notoriedad porque queremos llegar a mucha gente, no a los pocos que se interesan por lo complejo. ¿En qué lugar nos deja eso a nosotros, que estamos ahí un poco haciendo de bisagra entre dos mundos? Yo creo que os dejan un dilema importante, porque tenéis que optar por mostrar la complejidad a unos pocos o mostrar la banalidad a unos muchos. Yo creo que es una decisión Está claro política. Quién va ganando, ¿no? Evidentemente sabemos todos quién va ganando. Pero, no sé, a mí me viene a la cabeza el término hackear, ¿no? ¿Por qué no un periodista o una periodista, cuando ya adquiere una cierta posición, una cierta notoriedad, ¿no? ¿Por qué no empieza a hackear de manera casi fractal, tímida, pero cotidiana, a rascar un poco la superficie y a introducir otro tipo de información que yo creo que se está haciendo? No sé si se está dando el valor que tiene, pero creo que hay periodistas jóvenes, gente de tu generación, tú mismo, que estáis introduciendo temas que hasta ahora no estaban en la agenda de los medios de comunicación, porque la gastronomía se relacionaba con otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Con las estrellas, con los rankings, con los likes, con quién es el mejor, quién la tiene más grande, perdona que te diga así, pero es este lenguaje superlativo. De lo complejo no se puede hacer un lenguaje superlativo. Y tampoco podrás identificar en un proceso complejo como la gastronomía quién ha hecho qué, porque el quién desaparece y lo que surge ahí es en la complejidad del qué, del proceso, y son procesos colectivos, son procesos no unipersonales, sino que son producto de la colaboración de muchos. Yo creo que el papel que tiene que hacer el periodismo, en mi opinión, no quiero ser normativo y contradecirme a mí mismo, pero yo sugeriría a los periodistas que describiesen esas otras cosas que no tienen visibilidad, pero que se están produciendo y que están generando como una especie de micelio de complejidad dentro de la gastronomía, y que sería maravilloso que la gente las conociese para participar en estos procesos también. Hay un problema de modelo de negocio. Normalmente para llegar a esas cosas oscuras o que están en la sombra hace falta tiempo, hace falta dinero, y estamos en un momento en el que cuesta mucho porque no hay mucha gente pagando por la información, ¿no? Estamos ahí como en un círculo vicioso difícil de romper. Pero bueno, hablabas de hackeo para hackeo, el que has hecho tú con el título del libro, El idiota gastronómico. Sí. Habrá gente que piense que estás hablando de alguien en concreto, que es muy idiota, pero en realidad tiene una explicación mucho más compleja, por supuesto. Bueno, tiene algo de clickbait, como decíamos antes, ¿no? Es para atraer la atención del público.
Pero es un clickbait bueno. Sí, porque genera mucha confusión, el término genera mucha confusión, ¿no? Generalmente la gente intuitivamente el título lo interpreta de la siguiente manera: la gastronomía nos está estupidizando. Yo trato de decir todo lo contrario. ¿De qué es consecuencia esto? De que cuando utilizamos el término idiota remitimos a la definición moderna del idiota como el estulto, el estúpido, el que no tiene entendimiento, el que carece de entendimiento, ¿no? Pero si nos remontamos a etimologías o a sentidos anteriores, y yo me remonto a uno que a mí me parece definitivo, hay un originario que es creo que en esta misma emisora hay un programa que es La Cena de los Idiotes, o algo de los idiotes, ¿no? Sí. Y los idiotes en el sentido griego eran aquellos que se interesaban por lo particular, ¿no? Lo privado, digamos, ¿no? Pero luego hay una etimología que a mí es la que más me gusta, que es la etimología franciscana, en el que Francisco de Asís se definía a sí mismo como el idiota de Dios, ¿no? El loco de Dios o el idiota de Dios, y se definía a sí mismo como alguien que renuncia al poder y se quiere hacer complementario con todo. Yo creo que esa es la posición en la que tiene que estar la gastronomía: renunciar al poder que ha adquirido, intentar establecer una relación con muchísimas cosas para estar a la altura de la complejidad del propio objeto. En ese sentido, para mí, un buen gastrónomo o un buen gastrólogo sería ese idiota que está buscando relacionarse con cosas permanentemente a través de la comida, ¿no? Me encanta que hayas citado a Radiohead en estas pequeñas incursiones en la cultura popular que vas haciendo entre concepto académico y concepto académico, ¿no? Explícanos, ¿a cuento de qué viene decir que a veces el hecho de que sintamos algo no quiere decir que esté ahí? Esta es una cosa que trabajamos mucho en sociología, que es la diferencia entre el sentido común, es decir, ese sentido, ese conocimiento del que nos valemos para vivir nuestra vida cotidiana, y luego un conocimiento, digamos, más científico, más especializado, ¿no? Es que me voy a poner aquí demasiado instructivo, pero muchas veces no somos conscientes de las consecuencias perversas que tienen muchas de nuestras decisiones, ¿no? Ese sería un ejemplo. Yo puedo estar degustando un alimento que me parece exquisito, que me produce mucho placer hedónico, pero las formas en las que se han producido esos alimentos que a mí me producen placer pueden estar en otro campo produciendo consecuencias perversas. Por ejemplo, generando efectos nocivos en el medio ambiente. Por tanto, tenemos ese campo, digamos, más sensorial, más sensitivo, más individual, más de percepción individual, que puede ser absolutamente placentero, pero el que sintamos eso no significa que luego en la realidad, en lo que está más allá de nosotros, no se estén produciendo otras cosas. Yo creo que la gastronomía sí que tiene que descentrar un poco el hedonismo y tratar de ver las consecuencias que está produciendo, sobre todo en el entorno, en el medio ambiente, en nuestras propias condiciones de vida y de habitabilidad del mundo, porque puede que las cosas muy sabrosas generen efectos perversos, muy nocivos en otros planos. La invitación es a que pensemos también en esos otros planos, que cuando hablemos del clima no visualicemos simplemente huracanes o accidentes, que veamos cuáles son las causas por las cuales esos huracanes y accidentes se producen. Y hablando de la comida, lo mismo, pensar siempre no solo en lo que contiene el plato, sino cuáles son las condiciones que lo han producido. Y estas condiciones muchas veces son unas condiciones muy draconianas y muy injustas que generan mucha desigualdad. Bueno, son esas 4 escalas, ¿no? A las que volvemos. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que habla de convertir el carro de la compra en un carro de combate, porque de alguna manera, pues comprando, comiendo, cocinando, estás, como dices tú, cocinando el mundo también, ¿no? De alguna manera lo estás modelando. Decías que aparece solo un restaurante en el libro, es el restaurante Mugaritz, que de hecho su chef, Andoni Luis Aduriz, lo citas también. Él dice que no es un restaurante con I+D, sino más bien un I+D con restaurante. ¿Por qué para ti es especial Mugaritz? Ese capítulo me lo hicieron mover al epílogo. Porque ya que no hablas de restaurantes, llévalo al epílogo, no se va a notar demasiado tu predilección por este restaurante, porque es una carta de amor o de reconocimiento a todo lo que ese restaurante me ha enseñado. Yo aparecí hace muchos años con una mano delante y otra detrás en un restaurante porque tenía curiosidad por los temas de la gastronomía, y me abrieron las puertas y luego supieron qué puertas cerrarme para que no me fijase solo en lo obvio, sino para que me fijase en las cosas más interesantes del restaurante. Yo les debo muchísimo, tengo una sensación permanente de deuda con ese restaurante, y lo he traído al libro porque me parece que es un restaurante que habría que investigar en profundidad
Más allá de la visibilidad que tiene, de los premios y los reconocimientos que ha obtenido, de la visibilidad de Andoni también como chef, me gustaría que la gente viviese la experiencia del back office o el backstage de ese restaurante para que vea cómo se produce la comida y todos los elementos, todos los ámbitos con los que están cotidianamente relacionándose. Para mí, la mejor comida del restaurante Mugaritz no está en la mesa. Está en el restaurante como una especie de... Yo le llamo un centro de alto rendimiento. Es como un centro donde la investigación se mezcla con la cocina y la cocina se mezcla con el placer de comer. Es decir, yo utilizo ahí un término también, un término que me he inventado, que es cocinatorio, ¿no? Es un espacio en el que los que cocinan, los que investigan y los que comen tendrían que estar trabajando al mismo nivel y produciendo conjuntamente eso que llamamos gastronomía. El restaurante de los que conozco que más se parece a esto es, sin duda alguna, Mugaritz, que en el libro lo digo, está representado por un roble, pero no hay que entender Mugaritz desde el roble, hay que entenderlo desde todos los helechos que lo rodean, porque Mugaritz es una forma que se ha ido fractalmente desperdigando por todo el mundo. Hay muchos pequeños Mugaritz ahora en el mundo, porque ha sabido precisamente trasladar a otros lugares su expertise, su know-how, su forma de concebir un restaurante. Así que es un gran no restaurante, y sobre todo es un gran no restaurante porque no es un restaurante reconocido por lo que yo llamo la gastronormatividad. Aún no tiene 3 estrellas. Yo creo que esa es la gran fortuna de Mugaritz, no alcanzar la 3ª. ¿Te decepcionaría mucho que se la dieran entonces? Absolutamente, sí. ¿A ti te gusta ir a Mugaritz? ¿Vas a menudo? Gustar no es la palabra. Interesar es una palabra a la que yo le doy más valor que gustar. Por supuesto que me gusta porque yo gozo en Mugaritz, pero sobre todo me interesa ir. Es un lugar que me atrapa. ¿Qué es lo que más, por llevarlo un poco a lo concreto, cuál es el plato que más te ha interesado? ¿Alguno que recuerdes? Curiosamente, en Mugaritz yo no lo entiendo por platos, porque hay restaurantes platocéntricos donde la unidad de análisis, digamos que es el plato. Para mí Mugaritz es una textura. Pero es una textura que se manifiesta o se actualiza como en distintos planos. La textura del propio alimento, pero la textura del trato, la textura de la relación entre el restaurante y el entorno, los gestos, todo eso para mí responde a una lógica que es la que yo pondría como mi plato favorito de Mugaritz. Me interesa tanto el gesto de un cocinero como esa textura extraña que estoy degustando y que me está haciendo pensar con la boca, porque me está obligando a adaptar la boca a alimentos que no son previsibles, que no tienen una palatalidad muy obvia. Todo eso para mí es Mugaritz. Por eso utilizo el verbo interesar más que gustar. Muy bien. Iñaki Martínez de Albéniz, gracias por haber escrito este libro, El idiota gastronómico. No sé si estarás preparando ya el siguiente. Me decías que con este concepto de idiota llevas muchos años trabajando. Es una cosa cocinada a fuego lento, ¿no? Sí, llevo muchísimos años. Fíjate, te voy a contar una anécdota. No sé si conocéis la película. Es una película de 1998 del director danés Lars von Trier, que se titula precisamente así: Los idiotas. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo. Pues esa, ¿no? Fíjate pues que conozco casi todas. Termina como un plano, con un plano tremendo. La protagonista, que ha sido apaleada por su familia, vuelve a su casa y su acto de rebeldía consiste en tragar un alimento y en empezar a regurgitarlo y a soltarlo. El alimento ves cómo sale de la boca. Ella es una idiota, porque está rompiendo los límites del dentro y del fuera. Esa es la acepción de la idiocia que a mí me interesa más, ¿no? No podemos entendernos como individuos si no comprendemos la relación que permanentemente tenemos, nuestro propio cuerpo tiene, con lo que nos rodea y con lo que es el propio cuerpo que nosotros no percibimos, ¿no? Que es la propia corporalidad. Esa conexión la produce la comida. Eso que nos metemos en la boca, yo invito a la gente que lo haga, que intente sacar y meter lo que está comiendo, mientras habla también. Es decir, a romper esas fronteras de ese cuerpo que entendemos como algo cerrado, que da coherencia a nuestra identidad. No, estamos permanentemente abiertos. Y si veis la peli entenderéis en qué sentido lo digo. ¿Pero qué experimento estás proponiendo concretamente?
Estoy proponiendo que la gente meta y saque lo que está comiendo, sí, hasta que la gente punto experimente mientras está comiendo con el límite del dentro y el fuera. En la boca ocurren muchas cosas, por eso yo le he dedicado un capítulo a la boca. Entendemos la boca como una especie de dispositivo que utilizamos para tragar la comida. ¿Por qué tenemos que tragar la comida? Podemos mantenerla más tiempo en la boca, podemos experimentar con ella, los niños lo hacen. Los niños no tienen clara la relación entre el dentro y el fuera. A los niños les gusta escupir la comida. Pues yo creo que, al menos en la intimidad, podríamos ejercitar esa capacidad que tenemos de entendernos no como un adentro aislado de lo que nos rodea, sino que como algo que está en permanente conexión con el afuera. Yo si cojo ahora este vaso, bebo el agua, escupo el agua que he bebido en el vaso y la vuelvo a beber, la primera vez que he bebido el agua nos parece una cosa normal, la segunda nos parece asquerosa. La pregunta es ¿por qué es asquerosa la segunda? Porque hemos mezclado lo de dentro con lo de fuera. Yo creo que la comida nos enseña muchas cosas y tendríamos que repensar también qué hacemos con la boca, aparte de este tipo de entrevistas e ir a restaurantes fantásticos. Hay que experimentar con la boca. Me he sentido con esta última respuesta un poco como el Mugaritz, ¿eh? Sí, es una respuesta de una textura diferente. Pero te lo digo porque yo creo que en el fondo yo cuando me quedé con aquella imagen y cuando la veáis os daréis cuenta, me di cuenta de lo provocador en el buen sentido que puede ser utilizar la comida para relacionarnos con nuestro medio de otra manera y para olvidarnos de nuestra propia individualidad y para convertirnos en seres relacionales que buscan la relación, que no buscan, digamos, ni la introspección ni una identidad perfectamente definida. Yo creo que la comida y la gastronomía facilita todo eso, facilita esas otras conexiones. Hablando de conexiones, mientras estabas hablando de esto de sacar el agua de la boca, me acuerdo también del niño de Elche y de esos ejercicios que él hace con las bolas, exacto, ¿no? Y cómo él teoriza sobre el hecho de cantar y de utilizar la boca para cantar. El niño de Elche es muy aficionado y últimamente lo está demostrando a todo lo que tenga que ver con la comida. Uh-huh. No sé si has podido interactuar, hablar No tengo el placer de conocerle. Sé que ha hecho cosas con Mugaritz, ha hecho cosas en diálogos de cocina y me encantaría hablar con él porque yo creo que comer y cantar son dos cosas que van a la limón, ¿no? Porque se trata, precisamente son acciones en las que puedes pensar qué es la boca y cómo la utilizamos. Y me lo dijo un amigo que es odontólogo recientemente, la boca es el órgano más contaminado del cuerpo. ¿Cómo vemos esa contaminación? Yo lo veo como un campo de posibilidades. Hay mucha gente que es germófobo y la boca la tiene que cerrar cuando ve contaminación, ¿no?, a su alrededor. Pasó en la pandemia. Todos cerramos la boca, cerramos las puertas de nuestras casas y no sabíamos nada de lo que estaba ocurriendo en el exterior. Por tanto, yo creo que las bocas hay que abrirlas para cantar, para hablar, para besar y para comer. Y si se hace todo eso a la vez, muchísimo mejor. Iñaki, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Carlos.